¿Qué tal, chicos? Vamos a hablar ahorita de un tema muy importante en fisiología cardiovascular y esta corresponde precisamente al tema de hemodinamia. Ya en las clases previas vimos todos los fenómenos mecánicos que subyacen a la función normal del sistema cardiovascular. Una de las cosas que ahora tenemos que entender es una vez que se lleva a cabo el ciclo cardíaco, el corazón de presión para vencer la presión de apertura de la válvula aórtica, se abre esta válvula aórtica e inicia la salida de sangre, o sea, la eyección a través del callado aórtico. ¿Qué leyes son las que gobiernan el movimiento normal de sangre a través de un flujo sanguíneo? Y eso es a lo que se refiere la hemodinamia. Cuando nosotros estudiamos el movimiento de un fluido, generalmente lo vamos a hacer considerando que está delimitado por ciertas características. Entonces aquí estamos poniendo un tubo. Este tubo idealmente es un tubo rígido, es un tubo recto, es un tubo que por sí solo no es flexible. Y lo que nos interesa de este tubo es entender qué es lo que va a dominar el flujo. ¿Sale? Entonces, el flujo que va a salir del corazón, o sea, la cantidad de sangre que va a salir del corazón, se denomina gasto cardíaco. El gasto cardíaco corresponde a la cantidad de sangre que sale del corazón durante un ciclo cardíaco. Y nosotros lo podemos calcular mediante una fórmula, en la cual vamos a poner gasto cardíaco, que es GC, es igual a la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen sistólico. ¿Sale? El gasto cardíaco normal es de aproximadamente 5 litros por minuto. Generalmente, como las personas tenemos diferentes composiciones corporales, diferente tamaño de cuerpo, el gasto cardíaco se normaliza a una métrica que se llama índice cardíaco. Y este índice cardíaco lo que va a hacer es que va a normalizar por la superficie corporal. Y se considera que aproximadamente 3 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal es un índice cardíaco normal. ¿Sale? Entonces, la cantidad de sangre que va a salir del corazón se denomina gasto cardíaco a frecuencia cardíaca multiplicado por volumen sistólico. Recuerden que el volumen sistólico lo vimos en precarga y poscarga y corresponde a la cantidad de sangre que sale a través de un ventrículo durante un ciclo cardíaco. Entonces, este flujo de sangre que nosotros queremos que salga durante un ciclo cardíaco que vamos a denotar por una F, se va a mover a lo largo de un vaso determinado por una diferencia de presión. Entonces aquí tenemos una presión y aquí tenemos otra presión. La diferencia entre estos dos puntos, la cual vamos a denominar delta P, va a determinar que exista o no un flujo. Recordemos que para que se genere un movimiento tenemos que pasar de un gradiente de mayor concentración a un gradiente de menor concentración. ¿Sale? Ahora, algo muy importante y muy constante en hemodinamia es que la presión que va a existir desde el lado de la circulación sistémica en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y hasta el sistema venoso que va a regresar directamente hacia el corazón derecho, ese gradiente de presión se mantiene relativamente constante. Entonces, otra cosa que nos va a interesar del flujo, además de qué lo va a mover, es qué lo va a detener. Y eso que lo detiene o que se va a oponer al flujo, le vamos a llamar resistencia, que va a estar denotado con la letra R. Cuando ustedes estudiaron la parte de fisiología celular y cargas, e incluso pues desde la prepa ustedes vieron una fórmula en donde vieron que la diferencia de potencial estaba dominada por la resistencia multiplicado por la intensidad. La mnemotecnia de esto era Victoria, reina de Inglaterra. ¿Sale? A esta se le llama ley de Ohm. Y esta ley de Ohm funciona para cargas eléctricas, pero a nosotros nos interesa reescribir la ley de Ohm para que pueda funcionar para la hidráulica. Entonces, la ley hidráulica de Ohm se va a escribir como la diferencia de presión, que en este caso es la que corresponde a la diferencia de voltaje, va a ser igual a la resistencia, que se quede exactamente igual, multiplicada por lo que va a equivaler a intensidad en hemodinamia. Y en este caso, nosotros hablamos de intensidad cuando nos referimos a flujo. Entonces, si nos regresamos a nuestro tubo original que estamos poniendo aquí, nosotros tenemos que la diferencia de presión va a estar determinada por el flujo y la resistencia, o escrita de una forma más consistente, va a ser igual a la diferencia de presión, o sea, directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Sale? Ahora,
una cosa importante, pues, es que este va a ser un tubo y este tubo va a tener un área transversal. Entonces aquí voy a dibujar un circulito que se supone va a reflejar un área transversal. Y entonces la cantidad de volumen que se va a estar movilizando, vamos a definirla como si pensáramos en un cilindro. Si se acuerdan de la fórmula de un cilindro, pues nosotros vamos a tener que tenemos que calcular primero el área de este círculo y entonces este movimiento del área le vamos a llamar delta X, ¿sale? Y entonces otra forma en la que nosotros podemos definir el flujo, y esto lo voy a poner aquí abajo, ahora con otro color, es que el flujo va a ser igual a cierta área que se va a mover por cierto cambio de distancia, que le vamos a llamar delta X, en algún tiempo determinado, ¿sale? Y entonces, si nosotros recordamos física, un desplazamiento dividido entre cierta cantidad de tiempo corresponde a una velocidad. Entonces, voy a reescribir esta fórmula aquí finalmente. Otra forma de determinar el flujo dentro de un vaso sanguíneo es que el flujo va a ser igual al área del vaso multiplicado por la velocidad de flujo. A esta vez le voy a poner un gorrito, ¿sale? Todas estas fórmulas nos dicen cosas diferentes sobre el movimiento. Aquí nos dicen que el flujo de sangre va a ser directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia. Esta nos dice que es correspondiente al desplazamiento de un volumen en cierta área por un determinado tiempo. Y esta nos dice que depende de la velocidad a la que se mueve la sangre por unidad de área. Este sistema, que son las leyes hidráulicas de Ohm, funciona bien para casi todos los fenómenos hemodinámicos. Sin embargo, no describen completamente todas las propiedades que pudieran estar influyendo directamente sobre el flujo de sangre. Vamos a tratar de entender cómo fluye la sangre en las diferentes partes del cuerpo. Generalmente, la sangre no va a fluir de una sola forma en el corazón, o sea, no siempre va a ir del sistema arterial al sistema venoso, que sería lo normal, ¿no? Lo normal sería que la sangre fluye, por ejemplo, aquí del corazón izquierdo, sale por un lado arterial, se pasa por las arterias, por los capilares hacia las vénulas, eso lo vamos a ver más a detalle en el siguiente video, y después hacia el sistema venoso y de regreso hacia el corazón derecho. Esa sería como la forma más usual en la cual la sangre se va a mover. Sin embargo, esto no necesariamente ocurre en todos los lechos capilares. Por ejemplo, uno de los primeros videos de fisiología renal va a lidiar con este sistema en el cual tenemos que la sangre sale del corazón izquierdo, se mueve a través de las arterias y llega, en lugar de pasar como en otros sistemas de un lado arterial a un lado venoso, va a pasar de un lado arterial a otro lado arterial, ¿sale? O arteriolar más precisamente. Este sistema que conecta dos lechos capilares es único y caracteriza a la función del riñón. En otros casos existen algunos sistemas venosos en paralelo, por ejemplo el sistema portohepático que va a tener el sistema mesentérico y el sistema esplénico y va a tener una conexión vénulo-venular, ¿no? En este caso. Y también vamos a tener algunos sistemas, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la a través del pulmón, pues solamente va a poder ir en cierta vía y entonces va a ir del sistema, en este caso, de la arteria pulmonar, aunque es una arteria, pues corresponde a sangre desoxigenada, se oxigena en los pulmones y regresa hacia el corazón. Sin embargo, y aunque en la mayor parte de los casos vamos a ir del lado oxigenado al desoxigenado, aún en el riñón eventualmente vamos del oxigenado hacia el desoxigenado, existe un conjunto de vasos que tienen que ver con la irrigación de los bronquios, que van a regresar sangre hacia la circulación sistémica. Esto corresponde a un fenómeno que se llama cortocircuito fisiológico y ocurre debido a que una proporción de la sangre que regresa de los bronquios, que es sangre desoxigenada, se incorpora con la sangre oxigenada que va a regresar directamente hacia el atrio izquierdo y hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, como podemos ver, el flujo de sangre es complejo y va a requerir estar dominado por diferentes fenómenos. Para poder entender de manera más precisa cómo fluye la sangre, aquí voy a poner una línea para hacer. Surge entonces una nueva forma de caracterizar el flujo. Y el flujo, que está caracterizado por la ecuación, perdón, voy a borrar esto porque primero quería escribir el nombre,
por la ecuación de Hagen-Poiseuille, que a veces se conoce nada más como la ecuación de Poiseuille o Poiseuille. Es una ecuación que nos va a ayudar a entender la relación entre todos los componentes de un sistema vascular o un sistema vascular con los componentes que viajan dentro de ese sistema vascular. Y entonces tenemos que la ecuación de Poiseuille define el flujo como la diferencia de presión, pero sustituye el término de resistencia, que normalmente estaría como 1 sobre R, porque sería esto sobre R, y lo sustituye por términos que describen precisamente a la resistencia. Entonces tenemos que esto multiplica un término que es por radio a la cuarta potencia, dividido entre 8 por eta por la longitud. Y entonces vamos a ver qué significa cada uno de estos elementos para entender la ecuación de Poiseuille. Esta corresponde a la diferencia de presión. La diferencia de presión ya vimos que es fundamental para que se lleve a cabo el flujo sanguíneo. Vamos a ver que el flujo, además de ser directamente proporcional a la diferencia de presión, va a ser directamente proporcional a las propiedades geométricas del vaso. Y quiero traer especial énfasis hacia esto, que es el radio del vaso. Entonces, el radio del vaso, o el flujo a través del radio de un vaso, va a ser directamente proporcional a la cuarta potencia de este vaso. Y esto va a tener implicaciones importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un vaso, por ejemplo, que tiene un cierto radio, de hecho, para que quede más claro, voy a dibujar uno más grande. Tenemos un vaso que tiene cierto radio, y este radio lo voy a denotar por R1, y después este vaso, por alguna acción del sistema, disminuye, y tenemos que, por ejemplo, R1 pasa más o menos a la mitad de R1. Una reducción de la mitad en el radio de nuestro vaso no va a reducir el flujo por la mitad, sino que lo va a reducir a la cuarta potencia. Entonces va a ser 1 sobre 2 a la cuarta potencia. Entonces lo va a reducir casi 16 veces. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. ¿Sale? Entonces este es un criterio fundamental. Una reducción en el radio del vaso va a reducir el flujo a la cuarta potencia de la actividad de reducción que se llevó. Entonces, si lo reduce a la mitad, el flujo se reduce 16 veces. ¿Sale? ¿Qué otros términos tiene la ecuación de Poiseuille? Bueno, este es un 8, entonces por sí solo no tiene mucha significancia. Sin embargo, este que es eta se refiere a la viscosidad de la sangre. Y la viscosidad de la sangre juega un papel fundamental en la movilidad o la restricción del flujo. Y finalmente la L, que se refiere a la longitud del vaso. Entonces, como acabamos de ver, este término que acabamos de recibir es otra forma de definir precisamente la resistencia. Y entonces nosotros podemos definir también la resistencia en función de estos parámetros. Pero para poder entender eso, vamos a tratar de hacer algunas definiciones un poco más precisas de resistencia. ¿Sale? Vamos a ver que existen dos tipos de resistencia vascular. Cuando un sistema es un sistema vascular en serie, ¿a qué me refiero con que es un sistema vascular en serie? Por ejemplo, tenemos un segmento A y este segmento A se va a conectar directamente con otro segmento B. Entonces, la resistencia que va a tener este segmento, que le vamos a llamar R1 y a este le vamos a llamar R2, la resistencia total del sistema va a ser igual a la suma algebraica de las resistencias. Esto sería R1 más R2. Si aquí hubiera otros, pues serían estos otros. ¿Sale? ¿Qué pasa si tenemos nosotros un sistema en paralelo? Si nosotros tenemos un sistema en paralelo, lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, si todos parten de un mismo punto, pero se forman diferentes sistemas y estos sistemas están en paralelo pero no están en serie, entonces parten, por ejemplo, de una ramificación y cada uno de estos va a tener una resistencia R1, R2, R3, pues entonces la resistencia total del sistema va a ser menor. Y esto lo voy a poner más abajito para que quede bien claro. Entonces, este sistema, que se llama sistema en paralelo, va a ser un sistema que en general va a tener una menor contribución de la resistencia, porque 1 sobre la resistencia total
va a ser igual a 1 sobre la primera resistencia, más 1 sobre la segunda resistencia, más 1 sobre la tercera resistencia, y si hubiera aquí más, pues sería más todas las resistencias. Entonces, un sistema en paralelo tiene menor resistencia total del sistema que un sistema en serie, y eso tiene sentido, ¿no? Porque aquí, conforme nosotros vayamos avanzando a lo largo de los diferentes segmentos, la resistencia total va a ir aumentando. Aquí, entre más en paralelo lo tengamos, sí va a aumentar, pero el aumento va a ser muy pequeño. Entonces, ¿cuál es el sistema cardiovascular? Es los dos, ¿sale? ¿Por qué? Por ejemplo, la aorta pues está en conexión con todos los sistemas aórticos, ¿sale? Sin embargo, estos se ramifican, eventualmente van a generar diferentes sistemas en paralelo y eso va a modificar la forma en que la resistencia se moviliza a lo largo del sistema. Si nosotros tomamos la ecuación de la ley de Ohm, que recordemos, la ley de Ohm hidráulica es igual a la diferencia de presión, lo voy a poner más chiquito por acá, tenemos que es la diferencia de presión es igual a el flujo e inversamente proporcional a la resistencia, pues entonces nosotros podemos despejar la resistencia de esta ecuación de Ohm. Perdón, tuve un pequeño error aquí. Es flujo multiplicado por la resistencia. Nosotros podemos reescribir este término en función de la resistencia y entonces tenemos que la resistencia es directamente proporcional al flujo e inversamente proporcional, perdón, que la resistencia es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional al flujo. A esta relación es lo que nos va a permitir entender el nombre que adquiere la resistencia a nivel sistémico y se le llaman resistencias vasculares periféricas. Entonces, en otras partes, ya sea de este video o de los que van a seguir después de esto, solamente vamos a referirnos a las resistencias vasculares periféricas como RVP. Y si ahora nosotros consideramos que la resistencia también va a estar involucrada la sangre, que es el fluido que va a transportar el sistema circulatorio, pues nosotros vamos a tener que podemos reescribir a través de la ecuación de Poiseuille que la resistencia es directamente proporcional a la viscosidad de la sangre y a la longitud del vaso e inversamente proporcional a pi por radio a la cuarta potencia. Entonces, vamos a tomar de nuevo el ejemplo de el cambio en el radio y ahora en lugar de pensar en el flujo, vamos a pensar en qué le pasa a la resistencia, ¿sale? Entonces dice aquí, de acuerdo a esta ecuación, que es la ecuación reescrita de Poiseuille ahora para resistencia, que la resistencia es inversamente proporcional a la cuarta potencia del vaso, ¿sale? Entonces, si nosotros de nuevo pasamos de un vaso con cierto radio, que le vamos a llamar R1, y pasa a ser la mitad ahora con un radio que es R2, donde R2 es igual a la mitad de R1, pues nosotros vamos a tener que esta reducción en el diámetro por la mitad, o esta reducción en el radio, va a inducir un aumento de la resistencia de hasta 16 veces. En este caso, recordar que lo que estamos tomando es 2 a la cuarta potencia, ¿sale? Entonces, la resistencia aumenta 16 veces. Si recordamos la ecuación, si nosotros tenemos una disminución de flujo y un aumento de resistencia, pues nosotros no vamos a tener un adecuado movimiento de sangre a través de ese vaso, ¿sale? Entonces, la ecuación de Poiseuille nos va a ayudar a entender cómo se va a dar el movimiento a través de estos pasos. Ahora, vamos a tratar de entender este que no hemos discutido tan ampliamente, y esta se llama viscosidad, ¿sale? La viscosidad, y para esto me voy a referir directamente a la imagen del borón, porque no soy muy bueno dibujando en tercera dimensión. Vamos a ver a qué se refiere la viscosidad. La viscosidad en física se refiere al movimiento de dos planos que se mueven en diferentes velocidades, ¿sale? Este plano que está de color azul se está moviendo con una velocidad que le vamos a llamar v. Y este plano que está acá abajo está separado por una cierta distancia.
Estos planos se pudieran ir moviendo a diferente velocidad, pero asumamos que lo que queremos es que se muevan a diferentes velocidades. Entonces nosotros vamos a tener que mover esta plaquita de color naranja aquí abajo a una velocidad un poco diferente con respecto a esta para que nosotros podamos moverla adecuadamente. Entonces nosotros vamos a tener que aplicar una fuerza y esta fuerza va a movilizar esta plaquita a una velocidad que esta. Esa velocidad va a ser v, que es la misma velocidad de la de arriba, más cierta velocidad adicional. ¿Sale? Entonces, la viscosidad se va a definir como la fuerza que esta mano necesita aplicar para producir una diferencia de velocidad entre las dos capas de un fluido, ¿sale? Entonces, en el caso de la sangre, que es esto en particular de lo que estamos hablando, la viscosidad se va a referir a la resistencia que ofrece el flujo de otra capa a una velocidad mayor del flujo que tiene una capa superior, ¿sale? Ahora, en la sangre, esto ocurre de una forma muy particular. Y esta particularidad ocurre porque la sangre está contenida en un cilindro. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con un cilindro. Para que nosotros entendamos qué está pasando aquí con la sangre, tenemos que entender que la sangre se va a organizar en círculos concéntricos, ¿sale? Esto es porque el contenido eritrocitario y ese contenido eritrocitario va a hacer que se mueva de forma diferente. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que el flujo que ocurre dentro de un vaso va a adquirir una característica como de láminas. Estas láminas que se mueven con cierta viscosidad se le va a llamar flujo laminar, ¿sale? Como pueden ver, adquiere una característica parabólica. Entonces, ¿cómo fluye la sangre dentro de un cilindro, dentro de un vaso sanguíneo en el sistema cardiovascular? Fluye de forma laminar. Entonces, vamos a escribir aquí que a esto se le llama flujo laminar. Entonces, el flujo laminar va a estar determinado por una cierta viscosidad entre las diferentes capas. Como ya vimos, la viscosidad es la fuerza que se opone al movimiento de una capa con respecto al movimiento de otra capa dentro de un fluido, ¿sale? Y ahora, para que nosotros entendamos cómo se lleva a cabo este movimiento, tenemos que entender que existen dos tipos de fuerzas interactuando para determinar la viscosidad. Una se llama estrés de cizallamiento. El estrés de cizallamiento, muy particularmente, cuando nosotros consideramos la fuerza de cizallamiento y el estrés de cizallamiento, se refieren a la oposición que va a ejercer una capa para impedir el movimiento de una siguiente capa. Entonces vamos a asumir que estas capas centrales se van a mover a una mayor velocidad porque solamente las va a detener la capa que está arriba. Esta capa que está más arriba se va a detener por esta de aquí abajo y por esta de aquí arriba, mientras que esta del centro en teoría va a ser la más rápida y por eso es la primera que se está moviendo. Esta se va a afectar por esta y por esta. Esta se va a afectar por esta y por esta. Y esta se va a afectar por esta y por esta, ¿sale? Entonces, la fuerza que ejercen entre ellas para impedir el movimiento se le llama viscosidad y va a estar determinada por una fuerza de cizallamiento. Y la fuerza de cizallamiento es la que va a impedir que se lleve a cabo el movimiento de esta capa. La tasa o la velocidad con la que se va a desplazar una capa con respecto a otra se le va a llamar tasa de cizallamiento, ¿sale? Y la tasa de cizallamiento está dada por la velocidad que se le necesita aplicar y la distancia que existe entre esas capas. Entonces, la viscosidad o eta va a estar determinada por una fuerza sobre cierta área, que a esta fuerza sobre área se le va a llamar fuerza de cizallamiento. Y entonces esta es la fuerza que yo necesito aplicar e inversamente proporcional a lo que se llama tasa de cizallamiento, que la tasa de cizallamiento se refiere a la velocidad con la que se va a mover la capa de abajo por una cierta distancia. Entonces, ¿qué tanta fuerza necesito yo aplicar con respecto a las propiedades normales del fluido? Y esto va a determinar la viscosidad de mi flujo, ¿sale? Entonces, normalmente la sangre dentro de un vaso sanguíneo, por ejemplo, esta última capa, que va a ser la capa 1, que es esta capa azul,
porque no solamente va a estar interactuando con esta capa, sino que además va a interactuar con el vaso. Entonces, una de las lógicas que subyacen al movimiento laminar o al flujo laminar de la sangre es que las capas que están más cerca de la pared del vaso van a tener una velocidad que va a ser cercana a cero, ¿sale? Entonces, la capa central va a ser la que se va a mover más rápido y las capas van a ir disminuyendo de velocidad conforme se acercan hacia la pared del vaso. Esto es lo que va a generar esta parábola o este flujo laminar y que va a permitir que la sangre se mueva de forma ordenada, ¿sale? Ahora, van a existir diferentes determinantes que van a ocasionar que la sangre no se mueva mediante un flujo laminar a través de un vaso. Y para nosotros poder determinar la probabilidad de que un flujo dentro de un vaso sea laminar, va a estar determinado por un número que se llama número de Reynolds. El número de Reynolds, que se escribe para los cuates RE, va a ser una función matemática que también nos va a ayudar a entender las diferentes formas en las que se va a llevar a cabo el flujo laminar de la sangre. Y entonces esto está determinado por 2 veces el radio, por la velocidad que está con un gorrito, recuerden, a la que se mueve la sangre, multiplicado por, esta es como una P, que es la densidad, ¿sale? E inversamente proporcional a la viscosidad de la sangre. Ahora, este número de Reynolds tiene una característica muy particular, y ahorita vamos a ver cuál es la relevancia clínica de esto. Y es que cuando el número de Reynolds es menor a 2000, nosotros estamos haciendo una predicción de flujo laminar, ¿sale? Si el número de Reynolds, sin embargo, es tanto mayor de 2000, pero muy particularmente mayor de 3000, vamos a estar observando un flujo turbulento. Por lo tanto, otra forma de entender el número de Reynolds es como la probabilidad del flujo turbulento, ¿sale? Y ahora vamos a ver cuál es la relevancia clínica de esto. Lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener que nuestra ecuación de Reynolds, que está determinada por el radio, entonces, por ejemplo, si algo hace que reduzca el radio de algo, como por ejemplo, cuando las válvulas sufren un proceso en el cual disminuye su radio, o sea, las válvulas cardíacas, como las atrioventriculares, la tricuspidia, la aórtica, la pulmonar, que es un fenómeno que clínicamente se conoce como estenosis, una reducción del radio de una válvula, que se va a llamar estenosis, va a ocasionar flujo turbulento. Este flujo turbulento tiene una característica muy propia que se puede escuchar con un estetoscopio mediante un soplo, ¿sale? Entonces, la razón por la que se escuchan soplos en una auscultación cuando ocurre una estenosis de una válvula es debido a que al modificarse el radio, aumenta la probabilidad de flujo turbulento y al aumentar la probabilidad de flujo turbulento podemos nosotros ocasionar una estenosis, ¿sale? ¿Qué otras cosas pueden estar condicionando que nosotros estemos presenciando, por ejemplo, una alteración? Bueno, algo muy importante es que cuando disminuye el radio, también va a aumentar de forma importante la velocidad de la sangre y esto también va a contribuir en las estenosis a que nosotros escuchemos un soplo debido al aumento del flujo turbulento. Y de manera muy importante, una reducción de la viscosidad. En términos clínicos, una reducción de la viscosidad de la sangre se presenta con la anemia. Entonces, con la anemia tenemos una reducción en el número absoluto de eritrocitos y esta reducción en el número absoluto de eritrocitos puede modificar las fuerzas de cizallamiento normal de los vasos que discutimos aquí arriba. Recordar que el flujo laminar depende de que se formen estas capas, pero estas capas solamente se van a formar cuando nosotros tengamos un flujo laminar. Y este flujo laminar va a ocurrir solamente cuando la viscosidad de la sangre, que está compuesta por células sanguíneas, se mantenga. Entonces es una anemia y esto va a reducir la viscosidad. Una reducción de la viscosidad va a inducir un aumento en el número de Reynolds y es por eso que en la anemia también se van a poder escuchar soplos.
¿Sale? Este número de Reynolds también tiene una aplicación clínica importante al momento de valorar la presión arterial. Porque si nosotros recordamos, ustedes lo vieron en sus clases de IBC de primer año, vieron que para ustedes determinar en qué momento ocurre la presión diastólica y la presión sistólica, ustedes ocluían parcialmente a través de un esfigmomanómetro la arteria braquial y esta oclusión parcial de la arteria braquial detiene súbitamente el flujo. Entonces estamos alterando el radio en la sangre mientras está ocluida. Entonces, en cuanto ustedes abren el vaso, la sangre sale con una muy elevada velocidad. Esta elevada velocidad va a inducir flujo lento porque el número de Reynolds, aumento de lento con aumento del número de Reynolds va a ocasionar unos ruidos. Y estos ruidos que se van a escuchar debido a este aumento de velocidad se llaman ruidos de Korotkov. ¿Sale? Entonces, los ruidos de Korotkov, que son otro fenómeno fisiológico que ocurre cuando se altera el flujo laminar de la sangre, no son útiles desde el punto de vista clínico para determinar la medición de la tensión arterial. ¿Sale? Y entonces, nosotros estamos teniendo que el número de Reynolds nos va a ayudar a hacer una predicción de cuándo va a ocurrir un flujo turbulento. Ahora, hay ciertas características, y ahorita me voy a regresar a expresar que en esta clase tenemos que hablar de muchas fórmulas y por eso estoy ocupando mucho espacio, pero hay ciertas características de la ecuación de Poiseuille que impiden que sea universal para el sistema cardiovascular y vamos a tratar de explicar algunos de estos fenómenos de manera precisa. Entonces, primero, para que la ecuación de Poiseuille sea o funcione o se cumpla, nosotros tenemos que contar con un fluido que sea incompresible. Sí es un fluido incompresible, porque no lo vamos a poder comprimir y eso no va a reducir las propiedades de la sangre. ¿Sale? La segunda es que generalmente estas leyes hidráulicas fueron generadas para explicar el comportamiento de vasos que son rectos, que son rígidos, que son cilíndricos y que tienen un radio constante, lo cual puede ocurrir, aunque aquí le voy a poner más o menos para los vasos, porque el radio de los vasos sí puede cambiar de manera importante. ¿Sale? El tercer término para que se cumpla la ecuación de Poiseuille es que si nosotros tenemos un flujo laminar, nosotros vamos a tener que la velocidad de la sangre cercano a la pared debe aproximarse a cero. La velocidad de la sangre cercana a la pared debe aproximarse a cero. Y eso también es cierto hasta cierto punto. ¿Sale? El otro término que hace que la ecuación de Poiseuille deba de funcionar es que predice que el flujo debe de ser laminar. Ya vimos que en la mayor parte de los casos, excepto cuando nuestro número de Reynolds es mayor a 3000, nosotros vamos a cumplir con el principio de flujo laminar para el sistema cardiovascular. El quinto término que va a hacer que la ecuación de Poiseuille funcione se refiere a que el flujo a través de ese tubo debe de ser constante. Y aquí esta es una de las primeras instancias, nosotros tenemos que sí, pero no. ¿Y por qué el flujo no es constante en el sistema cardiovascular? Nos estamos regresando a explorar algunas imágenes previas para poder entender este fenómeno. Y entonces vamos a ver que nosotros vamos a tener tres fuentes de presión en el sistema cardiovascular. La primera se va a llamar presión de flujo, ¿sale? O presión motora. A esta presión motora o de flujo, lo que se va a deber es que existe una diferencia de presión entre un punto y otro. Y esto va a generar un gradiente que va a favorecer el movimiento de sangre. ¿Sale? Este es uno de los principales determinantes de presión en el sistema cardiovascular, sin embargo, no es el único. Existen otros determinantes de presión en el sistema cardiovascular. Por ejemplo, nosotros vamos a tener una presión dentro del vaso que le vamos a llamar P1 y los vasos van a estar en contacto con órganos, los cuales por sí solos van a tener cierta presión, a la cual vamos a llamar P2. A la diferencia de presión desde el interior del vaso hasta el exterior del vaso, o sea, a esta diferencia de presión, le vamos a también poner un nombre y también va a contribuir a la presión general del sistema y se le va a llamar presión transmural.
La presión transmural explica una diferencia muy importante al momento de hablar de irrigación y lo vamos a retomar cuando veamos fisiología capilar. Pero cuando nosotros vemos esta diferencia, se refiere precisamente a la diferencia existente dentro del vaso y fuera del vaso. Y tenemos una tercera fuente, y esta está directamente motivada por la distancia que tienen los vasos hacia el piso. Y es que aquí va a influir de forma importante la ley de gravedad. Y entonces nosotros vamos a tener un nuevo fenómeno que se llama presión hidrostática. Y la presión hidrostática es esa presión que está influida directamente por la gravedad. Ahora es muy importante saber que en fisiología la presión se mide siempre con respecto a otro punto de referencia. Por ejemplo, nosotros decimos la presión, pero es con respecto a este punto. Entonces, en fisiología, a diferencia de en física, nosotros generalmente vamos a hacer comparaciones de la presión en función atmosférica. Y entonces la presión, la voy a escribir aquí en amarillo para que no se confunda. Esto no es una ecuación que se tengan que saber, pero solo quiero que la expliquemos para que la podamos entender. La presión depende de la densidad de un material multiplicado por la constante G de gravedad y por una altura. Ahora, si nosotros pensamos en un termómetro de mercurio, por ejemplo, la densidad del mercurio es conocida. La gravedad, pues idealmente es constante. Entonces vamos a poder igualar la presión a una altura. Y es generalmente por eso que nosotros escribimos la presión en fisiología como milímetros de mercurio, porque nosotros tomamos una columna de mercurio y esta columna de mercurio nos va a indicar la presión con respecto a la presión atmosférica. Entonces, a menos que lo indiquemos de forma muy explícita, siempre que midamos presión en un sistema fisiológico, estamos hablando con respecto a la presión atmosférica, ¿sale? Ahora, el problema que tiene nuestro sistema cardiovascular es que la presión no es constante. Aquí tenemos una lámina que nos muestra la presión en diferentes puntos del ciclo cardíaco. Aquí dice flujo laminar y lo voy a borrar para que no nos interfiera con la visualización de esta imagen, ¿sale? Aquí nada más para cuando le suba el Jamboard, recordar que un número de Reynolds menor a 2000 te da un flujo laminar, ¿sale? Regresamos a esta figura. Entonces, esto nos va a indicar la duración de un ciclo cardíaco, ¿sale? Y entonces vamos a ver que vamos a tener una máxima, y a esta presión máxima se le va a llamar presión sistólica, y va a ser la presión máxima que se obtiene durante la fase de eyección del corazón, ¿sale? Y después vamos a tener que esa presión va a ir disminuyendo hasta llegar a una presión que se va a llamar presión diastólica, porque es la vamos a obtener el llenado del corazón, que es la diástole, ¿sale? Entonces tenemos que la presión arterial sistólica, que le voy a llamar PAS, y la presión arterial diastólica, que le voy a llamar presión arterial diastólica o PAD, va a generar una diferencia, y esta diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica, que es precisamente esta diferencia, se va a llamar presión de pulso, ¿sale? Entonces, formalizado, aquí arribita, que la presión de pulso va a ser igual a la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. No hay que confundir la presión de pulso con la presión arterial media. La presión arterial media, que es esta gráfica que está dibujada aquí de color amarillo, se refiere promediando la sistólica con la diastólica. La presión arterial media, que le voy a escribir PAM, se puede calcular como la presión arterial diastólica más un tercio, este es el signo de más un tercio de la presión de pulso, ¿sale? Entonces, más o menos la presión arterial media va a oscilar en 95 milímetros de mercurio. Ahora, les decía que para que la ecuación de Poiseuille se cumpla, tenemos que tener, y esto lo digo aquí en esta parte, que el flujo debe de ser constante. Sin embargo, si nosotros estamos teniendo que la presión va a variar a lo largo del ciclo cardíaco, como podemos ver en esta gráfica,
nosotros no vamos a tener una presión constante, sino una presión que va a tener características pulsátiles, ¿sale? Que va a oscilar entre una presión sistólica máxima y una presión diastólica mínima. Entonces, debido a que va a tener propiedades pulsátiles, nosotros no vamos a poder cumplir con ese supuesto normal de la fisiología cardiovascular, ¿sale? Entonces, ahora algo muy interesante que vamos a discutir brevemente en el sistema, en la siguiente lámina, pues es que nosotros vamos a tener que la presión, así como nosotros la conocemos, se va a originar por diferentes fenómenos. Pero antes de que pase a explicar qué es lo que va a dar origen a la presión arterial, nada más vamos a hablar de un último fenómeno que también es un supuesto de la ecuación de Poiseuille que se cumple en mayor o menor medida, que es la viscosidad constante. Y vamos a ver que la viscosidad constante se refiere a que la resistencia que ofrece al flujo sea constante a lo largo del sistema cardiovascular. Y como discutimos hace un momento, eso esencialmente se cumple para la mayor parte del sistema. Sin embargo, como vamos a ver en el video de arterias y venas, hay una caída muy importante de presión entre el lado arterial y el lado venoso que va a ser esencial para que se lleve a cabo el intercambio de nutrientes del lado capilar, ¿sale? Entonces, ya nada más vamos a terminar este video comentando qué es lo que va a generar la presión arterial o qué es lo que la va a modificar también, ¿sale? Y esto nos va a ayudar a hablar de algunos temas que vamos a cubrir con mayor profundidad durante la clase de arterias y venas o durante el video de arterias y venas. Uno de los principales determinantes de la presión arterial pues va a ser la gravedad. Voy a regresarme a el Jamboard de la imagen previa y entonces vamos a ver, perdón, que en esta imagen estamos presentando a una persona que está recostada y una persona que está de pie. Y entonces vamos a ver cómo oscila la diferencia de presión entre los diferentes puntos del organismo, ¿sale? Estamos viendo de este lado la presión arterial y de este lado la presión venosa. Entonces vamos a ver que estamos acostados y aquí está nuestro corazón y va a tener una presión arterial media de 95, como habíamos comentado aquí arriba. La diferencia de presión entre el corazón y la cabeza pues va a ser más o menos de 5 milímetros de mercurio y la diferencia de presión entre el corazón y los pies va a tener la misma proporción. Entonces, la diferencia va a ser bastante similar. En cambio, del lado venoso, siempre hay un aumento ligero de presión, pero este va a ser constante, ¿sale? Entonces, cuando estamos acostados, la presión va a ser similar en los diferentes sistemas. ¿Qué pasa cuando estamos de pie? Esta es una persona que vemos 130 más 50, más o menos mide 1,80 m. Entonces, tenemos en el corazón una presión arterial del lado arterial de 95 milímetros de mercurio y más o menos de 2 milímetros de mercurio en el lado venoso. Debido al efecto de la gravedad, vamos a tener que la presión en la cabeza va a ser ligeramente menor y va a tener una presión más o menos de 53 milímetros de mercurio. Esto va a estar condicionado por esta diferencia, que acuérdense que como vimos en esta definición aquí, vimos que la presión estaba determinada por la densidad, que la densidad del mercurio es conocida, la gravedad, que es la que está variando cuando la persona está de pie, y la altura. Entonces vamos a ver que la altura aquí va a ser de 37 milímetros de mercurio, y eso es más o menos la diferencia que estamos observando entre estos dos sistemas, ¿sale? ¿Qué pasa cuando comparamos el corazón ahora con los pies? Pues ahora hay 130 centímetros de diferencia o 1,30 m. Entonces, todo esto va a ser una columna de líquido que presiona en los pies. Es por eso que en los pies la presión va a ser mucho mayor y va a tener una mayor presión también de este lado. Ahora, si están interconectados el sistema arterial y el venoso, y esta es la presión que debería estar manejando, ¿cómo es que nosotros podemos mantener una presión venosa constante? O sea, ¿cómo es que vamos a tener un flujo si estamos yendo de menor
o de mayor a menor, vamos a tener un flujo favorable, pero ¿cómo vamos a asegurarnos de que este no se regrese si está conectado con el lado arterial? Y bueno, como vamos a ver en la clase de venas, esto va a ser porque las venas van a tener unas valvas que van a detener el flujo retrógrado de sangre desde el lado arterial hacia el lado venoso. Y eso va a ser bueno porque va a ayudar a minorar la presión, pero cuando fallan esas válvulas, toda la presión de esta columna va a caer directamente sobre los miembros inferiores. La enfermedad vascular de miembros inferiores, donde hay falla de las válvulas venosas, y que vamos a discutir más en la próxima clase, puede ocasionar un aumento de presión en las venas de los miembros inferiores, formando las famosas varices y ocasionando enfermedad vascular periférica de miembros inferiores. Entonces, la gravedad es un determinante importante de las diferencias de presión entre los diferentes sistemas que conforman el sistema cardiovascular. El segundo término se llama compliancia, o el segundo gran determinante de la presión arterial, ¿sale? La compliancia es una función de nuestro sistema cardiovascular que va a ser igual a qué ocurre cuando hay cambios de volumen o cambios de presión, ¿sale? Y entonces aquí tenemos una figura ilustrativa. ¿Qué pasa cuando la complianza es igual a 0? ¿Sale? Entonces, nosotros decimos que aquí nuestra ecuación, delta B, que es volumen, sobre delta P, que es presión, va a ser igual a 0. La única forma de que esto ocurra sin que esto se vuelva infinito, pues va a ser que delta B sea igual a 0, ¿sale? Entonces, esto sería un tubo rígido en este caso. Este es un tubo rígido, vean, aquí está denotado por la pared. Y entonces no importa cuánto volumen metamos, si nosotros empezamos a querer meter más volumen, esto va a ser a costa de que aumente muchísimo la presión dentro de este sistema, ¿sale? Pero los vasos no son vasos rígidos. Ahora vamos a ver que conforme uno envejece, la complianza del sistema cardiovascular disminuye porque los vasos se vuelven más rígidos. Conforme se vuelven más rígidos los vasos, entonces la presión va a aumentar, ¿sale? Y esto es inherente. ¿Qué pasa en el caso contrario? Ahora, tenemos que nuestra complianza se vuelve infinita. O sea, tenemos algo que infinitamente va a aumentar. Entonces, si nosotros pensamos en un material que no importa cuánto volumen metemos, la presión cambia bastante alta y que no sería compatible con una función normal, ¿sale? Vamos a ver que esto puede ocurrir cuando existen ciertos adelgazamientos de la pared vascular, pero que no son esperados o específicos. Y este es el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular tiene una compliancia finita, ¿sale? Sí va a tener cierta elasticidad que va a permitirle deformidad y que no cualquier aumento de volumen induzca un aumento de presión. Y entonces el volumen puede aumentar transitoriamente y la presión se pudiera mantener relativamente constante, ¿sale? O viceversa, pudiera haber un aumento de presión sin que haya un aumento de volumen, ¿sale? Y entonces la complianza del sistema cardiovascular va a determinar de una forma muy importante a la presión arterial. Entonces, cuando la complianza se altera, se va a alterar la presión, ¿sale? Entonces ya vimos que un cambio postural, como pasarse de estar acostado a estar de pie, va a afectar la presión. Un cambio en la compliancia va a afectar también la presión arterial. Hay otro tercer término que se refiere a la resistencia viscosa, y ya vimos que la resistencia viscosa, si no se los definí formalmente, lo defino ahora, pero la resistencia viscosa se refiere precisamente a la ecuación de Poiseuille para la resistencia, donde vimos que la resistencia es igual a 8 por la viscosidad por la longitud del vaso, dividido entre pi por radio a la cuarta potencia. Entonces, cualquier factor que pueda modificar de manera importante la resistencia vascular periférica o la resistencia viscosa, nos va a originar cambios en la presión arterial, ¿sale? Entonces, esto ya lo discutimos brevemente antes y ya no vamos a entrar a más detalle, nada más recordar que tiene que ver con la ecuación de Poiseuille y que cualquier cosa que modifique las resistencias vasculares periféricas puede modificar la presión. Esto va a ser muy importante en el tercer video de la clase, en donde vamos a ver los reguladores de la presión arterial a largo plazo, ¿sale? Y finalmente, el último término se refiere a la inercia de la sangre. Y esto es muy importante porque cuando nosotros pensamos en el movimiento normal de la sangre,
Pero más que diferencia de presión, lo que nosotros debemos de pensar que favorece el movimiento de la sangre es un intercambio de energía. Y entonces, este intercambio de energía puede darse no solamente por la presión, sino también por la velocidad de la sangre. ¿Sale? Y entonces eso está ejemplificado en la figura que nosotros vamos a ver aquí. Si nosotros tenemos un movimiento de sangre a una velocidad constante, debido a la resistencia al flujo que existe inherentemente en un vaso, la presión va a ir reduciéndose en la longitud del vaso. Sin embargo, vamos a favorecer el movimiento aunque la presión vaya bajando. ¿Sale? Es por eso que aunque nosotros 120 de un flujo que se mantenga constante y con la misma avidez, porque no solamente va a ser la presión la que va a favorecer el movimiento, sino va a ser la inercia que adquiere la sangre a través de la velocidad que ocurre en el flujo. ¿Sale? Entonces, para esto me voy a lámina, y entonces vimos que el flujo es igual a área por, aquí debería tener un gorrito, área por velocidad. ¿Sale? Y entonces, nosotros vamos a tener que aquí, en este ejemplo, nosotros tenemos un área constante. Entonces, flujo debe de ser igual al área constante y para que se mantenga el flujo, nosotros tenemos que mantener una velocidad constante, independientemente de que la presión pudiera estar cambiando en diferentes momentos. ¿Qué pasa cuando nosotros pasamos, por ejemplo, de un sistema con una mayor área a un sistema con una menor área? Por ejemplo, que estamos pasando de nuestro sistema arterial, nuestro sistema capilar y después a nuestro sistema venoso. ¿Cómo es que podemos mantener ese flujo y que no eventualmente se quede aquí la sangre y ya no se movilice si tenemos diferencias de presión? ¿Cómo puede pasar esto? A este efecto, en el cual nosotros podemos mantener flujos con diferencias de presión, se le llama efecto Bernoulli. Y el efecto Bernoulli se refiere precisamente a un fenómeno en el cual, cuando nosotros tenemos una reducción de área, recordar que nosotros tenemos que la resistencia es directamente proporcional a la viscosidad e inversamente proporcional a la cuarta potencia del vaso. Entonces, aquí tendríamos mucho mayor resistencia y por eso baja la presión. Sin embargo, la sangre, como también estamos reduciendo la longitud, va a adquirir una mayor velocidad a pesar de que baje la presión. Entonces, esto está ejemplificado aquí en la tabla. Y entonces lo que vemos es que como baja el área transversal, como está bajando el área transversal, para mantener constante el flujo, tiene que aumentar la velocidad. Entonces nos remitimos a esta fórmula. Entonces estamos teniendo que para que el flujo se mantenga constante, cuando baja el área, tiene que aumentar la velocidad. ¿Sale? Y entonces, aunque baja la presión, el flujo se mantiene constante porque aumenta la velocidad y esto está aquí ejemplificado. Vean, aunque pasa de 100 a 60 la presión, la velocidad aumenta 4 veces porque estamos teniendo que aunque aumenta la resistencia, esta energía que estaba almacenada como energía potencial en la presión pasa a ser energía cinética y se moviliza con una mayor velocidad a la cuarta potencia. ¿Sale? Entonces, a este intercambio de energía potencial a energía cinética, se le llama efecto Bernoulli y es uno de los que va a permitir el mantenimiento de la presión arterial y el movimiento de la sangre a lo largo de todo el sistema circulatorio. Entonces, esta clase es un poco densa, sin embargo, es importante que entendamos todos estos supuestos para que podamos nosotros seguir con el entendimiento de los diferentes conceptos. Muy relevante recordar los determinantes del número de Reynolds para entender los soplos. Muy importante también recordar los determinantes de la resistencia y cómo esta se puede ver afectada por la viscosidad que afecta a su vez el flujo laminar de la sangre. Por el radio, recordar que una reducción de la mitad del radio de un vaso puede disminuir hasta 16 veces el flujo porque aumenta hasta 16 veces la resistencia. Y tratar de recordar que los determinantes de la presión, los más importantes es la gravedad, la complianza de un vaso, la resistencia viscosa al movimiento y el movimiento inercial,
que va a estar determinado por un intercambio entre presión y energía cinética, que va a aumentar la velocidad del flujo de la sangre para mantenerlo constante, o la velocidad de la sangre para mantener el flujo constante, y que esto se llama efecto Bernoulli. Vamos entonces con esto a terminar la primera parte de la clase, que es hemodinamia, y vamos a continuar la siguiente parte de la clase, precisamente hablando de las propiedades de las arterias y de